y el precio que le pagan al ganadero por la leche sigue igual, no ha subido. La falta de rentabilidad llevará a los ganaderos a reducir el número de cabras en ordeño, con lo que la producción descenderá en el futuro inmediato. Estos son probabilidades. Otro factor importante es el que, a ver si conseguimos hablar en la mesa, el relevo generacional. Importantísimo. Y la mujer en el sector. Sin la mujer y los jóvenes, el sector no tiene futuro. Decía Fernando Caja hace un momento, intervendrá luego en el turno de preguntas, ha hablado de la guerra de Ucrania. La guerra en Ucrania, provocada por el dictador Putin, que no me extrañaría que ha sido el que ha apagado la luz un par de veces esta mañana aquí, está originando una inflación en el precio de los carburantes, una convulsión de los mercados y un desabastecimiento de cereales que provenían de Rusia y Ucrania, como el maíz y el trigo, la cebada también, que a su vez provoca, y el girasol, que provocan un aumento en el precio de los piensos para alimentar al ganado. En 2020, un dato, el pienso para cabras en lactación estaba en 233 euros tonelada y el precio actual es de, al recordar, 233 y estamos ahora en 396 euros tonelada. En este año la cebada se halla a 95 euros tonelada y la harina de soja está a 80 euros tonelada. El título de estas jornadas alude a la capacidad de resiliencia ante el cambio global. Resiliencia, como sabéis, es la capacidad de adaptación ante los vaivenes que perturban y empeoran nuestra situación, la económica, la social, la personal, etc. Existen dos modelos de ganadería, la intensiva y la extensiva. Creo que hablaremos ahora por las diferentes intervenciones vuestras. El despoblamiento está ahí también detrás. Ya entrando en asunto, vamos a dar la palabra primero a Francisco López Jiménez, proviene de Santiago de la Espada, Jaén, veterinario, secretario de la Asociación Nacional de Criadores de Oveja Montesina y secretario de Asociación de Caprino de Raza Negra Serrana Castiza. Fue director de la Asociación de Defensa Sanitaria de Ovino Caprino y Bovino en los campos durante 15 años. El resto de su currículum, como decía Juanma, lo tenéis en el programa. Pues tienes 5 minutos, tenéis cada uno 5 minutos iniciales para exposición primera, otros 5 minutos de profundización y a partir de ahí ir preparando preguntas para hacerlas a los diferentes ponentes. Si no trabajáis ese aspecto, me obligaréis a mí a que lo tenga que hacer. No tengo inconveniente, lo haré con mucho gusto. Adelante, Paco López Jiménez. Bueno, pues, ¿se escucha? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a mis compañeros de Cabra Andalucía la oportunidad que me dan y el trabajo que hacen, y también agradecer a Nanta por patrocinar este encuentro. Bueno, el título de la mesa es Estrategias para asegurar la rentabilidad del sector. Yo creo que hablar de rentabilidad en un sector que está prácticamente extinguido es un poco atrevido, ¿no? Yo afirmo y se está demostrando que el caprino cárnico, extensivo, ambiental, está prácticamente extinguido en Andalucía y, por consiguiente, también en España. No podemos hablar de rentabilidad, vamos a hablar, por lo menos yo voy a hablar de supervivencia o conservación. Los censos de ganadería ambiental, de ganadería cárnica extensiva, son ridículos. Tenemos, por ejemplo, un censo de negra serrana de 6.300 en toda España, de las que 800 están en Andalucía. Por ejemplo, blanca celtibérica tenemos 9.000 en toda España, 1.700 en Andalucía. Son unos censos bastante mermados, ¿vale? Entonces, en palabras del gran naturalista Joaquín Araujo, podemos afirmar que el proceso de extinción está muy avanzado. ¿Por qué está el proceso, la cabra de campo está tan mal? Bueno, porque hay tan poco censo. Pues ahora voy a citar un poco los factores y después en el segundo turno veremos las estrategias que se pueden poner en funcionamiento para la supervivencia. En primer lugar, porque es un animal ramoneador. Al ser un animal ramoneador, ha competido estos años atrás con el boom cinegético. El boom cinegético, pues bueno, la cabra se comporta igual que el ciervo, gamo muflón, y entonces era más rentable la cinegética que la ganadería.
Eso, desde mi punto de vista, es uno de los factores por los que está así. Después, las fincas públicas, las fincas públicas tienen un gravísimo problema de convivencia con lo cinegético y una cantidad de perjuicios adquiridos. La cabra siempre ha sido mala para el monte y eso está ahí en el ADN de muchos conservacionistas institucionales, de muchos ingenieros, y eso se está limando, pero está ahí en el ADN. Las particularidades del pastoreo del caprino. El caprino, los grandes rebaños de caprino extensivo han estado ligados a las grandes masas boscosas, que son las que han conformado los grandes espacios naturales protegidos, sobre todo del oriente andaluz, ¿no? Claro, este tipo de pastoreo, estas particularidades del pastoreo, entronca con lo que decía Ezequiel ahora. No hay relevo generacional. Los cabreros que quedan son mayores y, bueno, pues todos sabemos lo que pasa con el relevo generacional. Este tipo de mano de obra es todavía es más delicado porque no tiene tanto tiempo libre, ¿no? Y después, una cosa muy importante es, porque hemos llegado a estas situaciones, la desestructuración de la cadena de comercialización en detrimento. O sea, ahora mismo el mercado de compra del chivo está basado en el cabrito de la cabra de leche, de la cabra de robot, ¿no? El cabrito de carne, el cabrito extensivo, no se está pagando. El modelo está. Nosotros no podemos entrar a competir con un modelo, digamos, intensivo, porque la cadena está totalmente rota. Nosotros necesitaríamos llevar el chivo a unos pesos un poco más elevados, porque son razas que lo permiten, ¿no? Y bueno, eso es un poco por qué pienso yo que hemos llegado a esta situación. Después pues ahondaremos en las estrategias. Muy bien, pues gracias por cumplir con el tiempo. Juanma, ¿te das cuenta, no? ¿Cómo está? Gracias, Paco. Manuel Salcedo viene de Ardales, Málaga, tiene una cabaña de, no sé si habrá variado, Manuel, 950 cabezas de caprino. Sí. Y preside la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña y es también tesorero de Cabra Andalucía. Según me cuentan, tú tratas de modernizar tu explotación, introduces elementos, la tratas de tecnificar, ¿no? Y adaptarte a los tiempos. Pues tuyo es el tiempo, adelante. Sí, bueno, vamos a ver. Yo... Buenas tardes. Esto de los nervios de estar aquí no es para los dos primero. Buenas tardes a todos. Gracias a Cabra Andalucía por invitarme a esta mesa. Y tengo que decir de que en este sector, en los que nos dedicamos a la cabra, somos gente vocacional, porque nos gusta este tipo de ganadería y siempre hemos empezado con cabra, pero cuando empezamos con cabra tenemos que pensar también en que no solamente es el amor a los animales y estar con ellos, sino también hay que pensar en que tenemos que tener una rentabilidad y también tenemos que tener una vida social. Porque yo, que conozco este sector desde hace muchos años, yo recuerdo que antes un cabrero, pues con 100 cabras, vivía una familia, ese hombre estaba siempre en el campo con las cabras, no tenía dependencia de suministro de alimentos, porque era lo que comía en el campo. Pero esto con el tiempo ha ido transformándose, ya no son 100 cabras para vivir en una familia, ni tampoco se puede estar todo el día en el campo con las cabras, porque entonces, si te vas por la mañana y vuelves por la noche, no tienes vida social con tu familia y demás, ¿no? Entonces yo, cuando me inicié con las cabras, porque yo venía de una familia de agricultores, tenía claro que iba a ejercer algo que me gusta, pero también tenía que crear las bases para tener una rentabilidad, porque esto es una empresa, y cuando se tiene una empresa hay que tener una infraestructura, un manejo y, sobre todo, datos. Los datos son fundamentales porque ahí es donde tú puedes sacar la rentabilidad de tu explotación. Por eso siempre he estado, desde que empecé, aprendiendo qué es lo que puedo yo añadir a mi explotación para mejorar la calidad de trabajo, el bienestar de los animales, que es fundamental cuando hablamos de enfermedad, de todas cosas. Uno tiene un poco también de empatía. Mis animales están estabulados, no salen. Y claro, pues siempre intenta uno que las condiciones de mis animales sean las mejores posibles. Eso conlleva, evidentemente, a que los animales pues, van a estar
en unas condiciones mejor de producción, en cuanto a enfermedades y de todo. Pero lo fundamental de todo son los datos. Hay que manejar datos. Y con esos datos tomar decisiones. Porque yo, ya digo, que hay que gestionar esto como una empresa. Cuando se manejan esos datos, te das cuenta de cuál es la evolución de tu explotación, la evolución de tus animales, la mejora de tus animales y la rentabilidad de tus animales. Y también la organización de la explotación, porque es verdad que 365 días al año hay que buscar también un día para la familia, hay que buscar unos días de vacaciones y eso conlleva la organización. Hay que tener un mínimo de cabras para tú poder trabajar y tener una persona que te ayude a trabajar y que te pueda, digamos, dar la oportunidad de estar como yo estoy aquí, ¿no? Porque si yo estuviera solo, completamente solo, no estaría aquí, ¿no? La verdad es que en este sector, como dijo antes la cita de Winston Churchill, cualquier crisis es una oportunidad. Y yo creo que esto va a ser una oportunidad para que muchos ganaderos, porque hace falta que el sector se profesionalice mucho. Hay un gran problema con el relevo generacional y es un gran problema porque la gente joven, siguiendo el manejo antiguo, dice, yo no voy a ser como mi padre. Pero es que hay otra forma de llevar la explotación para no ser como tu padre, sino para tener una calidad de vida. Y si a los jóvenes, si no se les da esa oportunidad de profesionalizarse y manejar su explotación de una manera mejor, pues no se van a meter en el sector. Y va a desaparecer muchas cabras de aquí de Andalucía como siga así la situación, ¿no? No sé si consume 5 minutos. Te queda todavía 1 minuto y pico. Aprovecha. Bueno, pues eso es lo que... Y yo creo que la asociación en este caso, o los eventos como los que tenemos aquí, son oportunidades para que los ganaderos vayan viendo otras posibilidades de llevar su ganadería. Lo que pasa que los que estamos aquí, los pocos ganaderos que hay aquí, porque ojalá estuviera lleno de ganaderos, yo sé que aquí hay muchos técnicos, muchos veterinarios, los pocos ganaderos que estamos aquí estamos convencidos de esto, pero hay muchos ganaderos que no saben lo que hay otra forma de llevar esto. Y yo, por ejemplo, que vivo en mi pueblo y hay 11 ganaderías, desde que yo empecé a como están los demás, no es porque uno se tenga que poner, es que yo he evolucionado mucho más que ellos, pero porque siempre digo que tengo que estar aprendiendo todos los días. Porque el defecto que tiene muchos ganaderos dice, tú me vas a decir lo que es una cabra, y llevo ya 50 años con cabra, digo, oye, pues una cabra, no te creas tú que sabes mucho, porque la esencia de la cabra es la genética, y con la genética es la mejor herramienta que tenemos para que una cabra que produce 1 litro de leche, come lo mismo que una cabra que produce 3 litros de leche. Y ahí está la rentabilidad de nuestra explotación y ahí está, digamos, el futuro mío y el futuro del relevo generacional, en este caso de mi explotación. Y dicho esto, creo que lo consumo, ¿no? Ahí, muy bien. Un aplauso, que se me ha olvidado antes. Muy bien, Manuel, luego tendremos tiempo de profundizar. Román Eliseo Lechuga es veterinario, hemos estado antes hablando un buen ratito. Como veterinario, en Nantes es responsable de pequeños rumiantes en Murcia y Andalucía Oriental. Fue director sanitario de la ADSG de Jerez del Marquesado en Granada, también en Jabalcón y en Huélago. Pues tus 5 minutos, Román, y a ver cómo enfocamos. Va muy bien, ¿eh? Yo estoy encantado cómo vamos hasta ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ezequiel, muchísimas gracias al foro por la invitación y sobre todo por la asistencia vuestra, porque creo que es el foro en donde más gente ha asistido y en donde más ganaderos hay. Y eso, como ha dicho el compañero, es de alabar. Se me exige un poco, se me pide que hable un poco de rentabilidad y creo que ya todos los demás ponentes han hablado de rentabilidad. Entonces solo me queda un poco hacer un resumen y meterme en un fregado que veremos a ver por dónde salgo, ¿vale? Puesto que no voy a hablar de rentabilidad, pero voy a hablar de evolución del mercado, ¿vale? Entonces, como rentabilidad y teniendo en cuenta que estamos hablando de muchísimas clases de explotaciones, de muchísimos modelos, unos cárnicos, otros de leche, unos en extensivo, otros en extensivo, quiero hacer la reflexión de que no somos competencia, de que tenemos que quitarnos la máscara de que un modelo puede ser competencia de otro, puesto que la rentabilidad no se va a medir, según estoy viendo yo, solo por el beneficio o por la relación de coste-ingreso. Sino que también hará una rentabilidad ecológica, una rentabilidad de la huella de carbono, de emisión de metano, una rentabilidad de
fijación de la población al medio rural. Aquí va el primer problema. ¿Creemos o cree la Administración que se va a fijar al ganadero, al medio rural, clavándolo como Jesucristo? No, tiene que darle rentabilidad, tiene que darle visibilidad, tiene que darle orgullo de ser ganadero. Si no hacemos eso, da igual, no hay manera de fijar a nadie en ninguna población. De momento ahí queda esa reflexión. En cuanto a la rentabilidad entendida por el beneficio, pues como ha dicho el compañero, hay que evolucionar. Yo siempre pienso que la ganadería es como una mesa en la que hay, como esta, con 4 patas, en la que encima tenemos un jarrón de leche, que esas 4 patas son la sanidad, son la genética, son el manejo y las instalaciones y son la alimentación. En cuanto que una cojea, el jarrón de leche se va a caer, o por lo menos no lo vamos a poder mantener lleno. Por otro lado está desde luego el beneficio o el coste que tiene o lo que nos pagan por nuestra producción, sea carne, sea leche, sea estiércol o incluso sea subvenciones, porque en el otro modelo de beneficio tenemos que tener en cuenta que hay que ayudar al ganadero para que se fije a la población, ¿vale? Entonces, luego podemos profundizar o no, puesto que ya Ángel Mantecón ha hablado eso, ha hablado José Luis Blasco de MSD, ha hablado Fran, ha hablado Yolanda, todo el mundo ha hablado de rentabilidad en nuestras explotaciones. Y no queda más que hacer un resumen. Podemos decir, a grosso modo, que hace unos años en un foro se estipuló que el coste de producción del litro de leche estaba en torno a 60, 65 céntimos, dependiendo del tipo de producción y de una serie de cosas. Ahora directamente cuesta 10, 12 céntimos más. Eso nos obliga a que una explotación que tuviese una producción media de 500 litros era rentable. Ahora nos tenemos que ir a 625 o tenemos que irnos a precios de leche 10 o 12 céntimos más caros. ¿El mercado nos va a admitir esa subida de leche? Puede ser que sí, pero también la vamos a trasladar al consumidor. Y eso tiene un efecto rebote grave, porque si la leche de cabra, que no es esencial para el consumo diario, sale del lineal, sea como sea, al final nos va a repercutir a nosotros. Nosotros tenemos que buscar costes. Antes lo hablaba con Ezequiel. Nosotros nos estamos moviendo en una paralela en el que alguien nos marca el precio de la leche, alguien nos marca el precio de nuestros costes, y nosotros solo podemos tirar hacia adelante. Es una huida hacia adelante, mejorando nuestra rentabilidad, mejorando nuestras producciones, mejorando nuestra genética, lo que queramos. Antes una cabra con 1,8 litros era rentable, ahora si no tiene 2 litros y pico no es rentable. ¿Hasta dónde vamos a llegar? A lo mejor hace falta abrir un poco esa paralela sin que nadie se lo tome a mal. Que alguien empiece a hacer queso en granja, pues saca parte de la producción de ahí, ¿vale? Yo desde luego por donde me muevo voy más hacia la evolución de la rentabilidad en cuanto a producción. Antes lo hemos visto ahí en los postes que hay puestos aquí en el foro, donde las explotaciones más rentables son las que están más intensificadas y demás. Pero no pasa nada que haya alternativas. También hemos visto como desde el CSI o desde otras empresas se está abogando por el uso de sus productos o incluso de forraje alternativo. Oye, que no pasa nada, que se pueden hacer. Si eso abarata nuestros costes, encantado de la vida. ¿Qué es lo que yo veo o lo que yo creo? Que hay tantos modelos de explotación, incluso dentro del intensivo, que todo lo que no sea adecuarnos a cada una de ellas, que cada una sepa cuáles son sus costes de producción y dónde puede mejorar, va a ser un error. Es cierto que, como decía Ángel Mantecón, tenemos que procurar que las chotas paran la primera vez a los 13 meses, que el periodo de secado sea inferior a 60 días, que los costes de alimentación sean los más óptimos posibles. Como dice Enrique de Adiseo, vamos a trabajar con aminoácidos. Todo eso está muy bien y tenemos que hacerlo. Es que no estamos, entre comillas, estamos condenados a ese tipo de modelo. Que la reposición, en lugar de ser de un 20 o un 25, sea de un 30 o de algo más, pues nos puede suponer una explotación media 6 o 7.000 euros al año. Que los días de secado, en lugar de ser en torno a 50, 60, se nos vayan a 70, 80 o 90, pues vuelve a ser otros 6.000 euros al año. O sea, que no podemos buscar ya grandes rentabilidades en el modelo, sino que tenemos que irnos a coger pequeños factores que nos están fallando en nuestra explotación para poder llegar a la rentabilidad, ¿vale? Por supuesto, como decía Manolo Delgado, mi paisano, planificar la reproducción, si eso es esencial. Si no planificamos la reproducción, ¿cómo vamos a poder determinar qué hacemos luego con el resto de la explotación? Y en lo que a mí me atañe, que es la alimentación, eso ha cambiado muchísimo, como decías tú. Es que antes estábamos trabajando en la calle, con mezclas. Ahora ya tenemos que optimizar el modelo de alimentación, quitarnos un poco la máscara, confiar un poco
en quien nos proporciona la alimentación, hacerlo partícipe de nuestros resultados y empezar a valorar eso. Si es con aminoácidos, si es que tenemos que coger y suplementar las cabras que salen a pastoreo, tenemos que valorar o valorizar un poco el tema de nuestros forrajes con analítica y demás. En el jardín no me he metido porque no me ha dado tiempo, pero bueno, seguimos luego. Pero te dará tiempo en la segunda vuelta. Aplauso también para Román. Bueno, Gemma Martín es el exponente de que en el sector, como en el resto de la sociedad, la mujer todavía tiene que seguir avanzando. Estamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres y solamente una mujer. Gemma Martín es veterinaria, responsable de ganadería de la cooperativa Ovipor y pues adelante con tus argumentaciones, Gemma. Bueno, pues muchas gracias, Ezequiel. ¿Se escucha? Sí. Y muchas gracias a la organización del foro por haberme invitado, por haber invitado a Ovipor a estar presente en este foro y agradecer a la organización también de que haya pensado, yo juego en casa, somos de Huelva, de que haya pensado en Aracena para traer el foro hasta Aracena y darle valor y visibilidad al sector caprino, que aunque Aracena se conoce mucho y fundamentalmente la Sierra de Huelva por el porcino, también hay una ganadería importante de caprino y de bovino de carne. Entonces, darle las gracias en ese sentido al foro. Para los que nos conozcáis menos, Ovipor es una cooperativa que celebramos el año pasado, aquí en Aracena, el 40 aniversario, y nos dedicamos a darle servicio a más de 800 ganaderos. Tenemos una fábrica de pienso en Puebla y tenemos secciones ganaderas en las que, como estrategia, y adelanto ya la palabra estrategia, que es el título de nuestra charla, en las diferentes secciones ganaderas nos hemos unido para comercializar con cooperativas que entendíamos que estaban en mejor posición para poder sacar valor añadido y trasladárselo a nuestras producciones ganaderas. En el ovino y en el caprino de carne, con los chivos y con los animales de desecho, estamos integrados en EAGRU, una cooperativa de segundo grado que puede ser la más grande de España a la hora de comercialización de ovino de carne. En el porcino estamos integrados, somos socios, el primer socio de COBA. Aparte, nosotros también industrializamos parte de nuestra producción. Los que estuvisteis ayer en la cena, seguramente que si probasteis el jamón que se puso era nuestro, seguro que estaba buenísimo. En el bovino estamos integrados en Bovies y en el caprino estamos integrados en Decoq. Y lanzo esto como una primera estrategia, subrayo todo lo que han dicho mis compañeros que me han precedido. El sector, el ganadero, tiene que profesionalizarse, tenemos que buscar la eficiencia, tenemos que buscar cada uno en los modelos productivos que tengamos la rentabilidad, irnos a utilizar otro tipo de energía que hasta ahora no estamos utilizando. Pero también tenemos que pensar que un ganadero aislado, un ganadero solo, carece de información, carece de formación y puede carecer de recursos si se une. Y eso es lo que hicimos en Ovipor hace unos años, cuando junto con 8 cooperativas formamos el grupo, la cooperativa de comercialización de segundo grado de COS. Con eso, ¿qué hemos conseguido? Pues con eso lo que hemos conseguido ha sido hace 2 o 3 años un proyecto de industrialización junto con un socio, una industria francesa, y hemos podido trasladar valor añadido a nuestros ganaderos, trasladar acceso a determinadas ayudas que de otra manera no podían tener acceso. Estamos ahora en un proyecto de unificación de rutas, porque al final el ganadero no puede influir en el producto. Ojalá pudiese trasladar los costes de producción al precio final de la leche. No estaríamos aquí ahora hablando de los problemas que tiene el sector, pero sí tiene tanto las decisiones que toma el ganadero como las decisiones de los organismos donde ha querido estar, sí que tenemos todavía mucho recorrido. Y ahí dejo un poco. Muy bien, pues muchas gracias y poquito tiempo has tenido, muy bien. Bueno, y cierra esta primera ronda,
que va muy bien. Yo creo que en la segunda nos podemos ya extender más e incluso ya, Fernando, en la siguiente puedes intervenir. Va a cerrar ahora Paco Casero. Paco Casero es amigo mío. Este es el primer título que yo me concedo para él. Fue fundador del Sindicato de Obreros del Campo, recordar, ecologista. Es el hombre que en España tiene más huelgas de hambre hechas por el medio rural y por las causas justas, y presidió el CAE, el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, presidió Ecovalia y ahora preside la Fundación Savia por el compromiso y los valores. Vamos por los pueblos, mantenemos asambleas y reuniones con el sector productor, agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas, gente que está en el medio rural, e incluso Paco es capaz de levantar un teléfono y que un consejero del Gobierno andaluz e incluso un ministro o una ministra se plante en determinada zona de Andalucía para escuchar a pie de terreno lo que los productores, lo que el mundo rural, las preocupaciones que tiene y sus problemas. Así que tienes 5 minutos. Voy a ser implacable como con los demás. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Agradecer la invitación. Ha salido mucho el tema de rentabilidad, tema de relevo generacional. Hay un tema curioso, siendo tan importante la ganadería para el territorio, tenemos que partir del 65% del territorio de España no es cultivable. Y esto es un dato que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y que la ganadería extensiva es un elemento esencial. ¿Hay reconocimiento por los poderes, por nuestros gobernantes, por la sociedad? Analicémoslo. Si vemos la PAC se debate continuamente el tema de la agricultura. La ganadería casi nunca aparece. Y el hecho está que es el sector que menos percibe precisamente de esa PAC. Unos 70 euros por hectárea en los pastos, cuando Italia percibe por hectárea 229 euros por hectárea y Grecia 258. La diferencia es abismal y eso no se sigue mejorando. Eso hace que en los últimos 30 años el 65% de las explotaciones ganaderas extensivas han desaparecido. Son datos contundentes. O el 84% de las razas autóctonas están en el peligro de extinción. Pero mientras tanto hay una confusión por parte de las administraciones, algo realmente curiosa. El CISPA reconoce 18,8 millones de hectáreas. El anuario estadística de pasto. El anuario estadística reconoce 8.900.000 hectáreas. El FRERA, que tiene relación con las ayudas, 5.900.000 hectáreas. Y la red natural, 2.000, en algo más de 6.800.000 hectáreas. Si ni siquiera en esto se ponen de acuerdo. Lo que está claro que el sector sí lo viene padeciendo. El sector ganadero extensivo, voy a decir una cosa muy tajante, en muchos sitios es más importante por los bienes públicos que aporta que por la producción de carne. Porque en nuestro territorio no se puede mantener, no se puede gestionar sin la presencia del ganado. Por tanto, esa compensación, cuando estamos hablando de los incendios, cuando nos preocupa realmente, cuando salen las llamas en la televisión, todo el mundo se pone nervioso. Sierra Bermeja, el año pasado 10.000 hectáreas, este año unas 100.000 hectáreas, no hay ganadería en su territorio. Si ¿cuánto nos cuesta todo eso? Porque está claro que en el monte hace falta el ganado vacuno, la oveja, pero también el caprino, sobre todo en ciertas zonas, es fundamental. Y eso se nos está olvidando y por tanto no se está reconociendo. Cuando se dice, no hay relevo generacional, la mayor parte soy andaluz y andaluza. Llevamos 40 años, el 28 de febrero, reconociendo a la sociedad andaluza con la medalla de Andalucía. ¿Me podéis levantar la mano cuántos ganaderos o ganaderas conocéis que vayan dado la medalla de Andalucía? Sí, si un sector de la propia sociedad no reconoce
¿De verdad eso impulsa a los jóvenes a dar ese paso? ¿A realmente a estar interesados? Porque es fundamental que eso se plantee. Fíjate una frase que realmente le doy mucha vuelta y te me tiene cada vez más preocupado. Una generación que no piensa en las próximas generaciones es una sociedad condenada. Una de las cosas que aprendí de niño es que me hablaban más de los nietos que de los hijos. Hoy vivimos al día. Y entonces, por la bota decimos, es muy importante eso, pero después cuando vamos no sabemos distinguir si un tordero, la chuleta viene de Nueva Zelanda o viene de tu entorno, o la leche, etcétera, etcétera, o los quesos. Sí, eso es una responsabilidad, por un lado, desde el punto de vista de las administraciones, por concienciar continuamente a la sociedad. ¿Cuántos millones se gastan las administraciones públicas todos los años, para los hospitales, para los centros públicos, etcétera? Dinamarca, hasta la alimentación de los militares son de productos etológicos. Es decir, ¿por qué no realmente ponemos en valor lo de la cercanía, lo de los productos de la zona, etcétera? Entonces, la ganadería necesita esa compensación que permita tener esa seguridad. Porque hay una cuestión que se pone en el manifiesto. Si una ganadería solamente se va a mantener de pienso, estará cada vez más condenada. Si no volvemos a tener una relación del territorio, de los pastos, con un complemento de los piensos, la viabilidad será cada vez más difícil. ¿Me está diciendo ya ha terminado? No. Sí. Un aplauso a Paco. Javier Fernández está tratando de ver si por ahí, en el mundo mundial, en las galaxias, tenemos alguna pregunta, alguna intervención. ¿Tenemos? Ahí, pues venga, adelante. O sea que estamos conectados online con el mundo exterior y el mundo exterior nos envía mensajes. Que no se ha de apagar la luz. A ver. Ahora. Sí, se te oye. Vale. Mira, preguntan aquí por la red que dentro de los factores que más importancia tienen en la capacidad de resistencia de los ganaderos, ¿cuál de ellos en la mesa a nivel general piensan que es más determinante para que un ganadero sea capaz de resistir esta situación en la que tenemos por delante en este momento? Pues Paco o tú, uno de los dos, ¿no? Adelante. Bueno, decir el factor que es el que más influye para resistir es complicado. Bueno, yo voy a dar un poco la estrategia de conservación, una estrategia que a mi juicio son estrategias de conservación o supervivencia del sector caprino ambiental, caprino cárnico, ¿no? Y creo que sí, bueno, le daremos una pincelada y a ver si queda contestada la pregunta, ¿vale? Tres ejes fundamentales para la supervivencia de este sector, desde mi punto de vista. En primer lugar, por lo que acaba de adelantar Paco, visibilidad y valorar los servicios ecosistémicos que aportan a la sociedad. Las cabras, muchos rebaños de cabras aportan sus cabritos, lógicamente, pero lo que más aportan es valores ecosistémicos. Valores ecosistémicos, por ejemplo, como la regulación y regeneración del suelo, como la prevención de incendios forestales. Claro, todo eso hay que cuantificarlo. Ahí es donde entramos. En este foro se habla mucho de la recogida de datos. Pues ahí es donde tenemos que actuar. En la recogida de datos, que estamos haciendo algo, pero la verdad no hacemos todo lo que quisiésemos, entre otras cosas por un asunto de liquidez, ¿no? Otra visibilidad de estos valores ecosistémicos es que de verdad todos los grandes espacios naturales, para protegerlos, tiene que ser con caprino. O sea, el pastoreo de la cabra, de la oveja y de la vaca, si van ligados los tres, es mucho más completo. Pero si no, hay grandes espacios que es que no entra ni la oveja ni entra la cabra. La oveja está en zonas de dehesa, en espacios abiertos, superficies más planas.
Pero en las grandes, donde hay mucho desnivel y donde hay mucha masa boscosa, ahí o entra la cabra o cinegético o no hay nada, ¿vale? El sumidero de CO2 es otro valor ecosistémico que hay que cuantificar, y sobre todo lo que hay que cuantificar es el secuestro. Claro, cuando se hacen los estudios de balance de CO2, pues nuestras razas salen muy mal paradas. ¿Por qué? Pues porque son poco productivas y como el coeficiente, el denominador es el producto, pues claro, nuestras razas son tan poco productivas, no se está teniendo el secuestro, salen con unos números muy malos, ¿vale? Otro eje fundamental sería poner en valor el producto que se obtiene. El cabrito que se obtiene, que como he dicho antes, debería de ser de más peso, que está indiferenciado en la cadena de valor, se puede afirmar categóricamente que el cabrito de carne es el único producto que el consumidor puede consumir hoy sin que pase por un centro de tipificación o por un cebo. Es el único producto junto con los cinegéticos. No hay otro producto, no sé si desconozco el tema del ibérico, pero incluso el cordero trashumante al final tiene que entrar en una fase de cebo, ¿vale? Hoy el cabrito de carne es el único producto que no pasa por eso desde mi punto de vista es un valor añadido. Las lonjas deben de ser igualitarias, no se pueden penalizar las lonjas, el cabrito no se puede estar penalizando, por ejemplo, en la lonja de Albacete por ser un cabrito vasto, porque tiene el hueso más gordo que porque otras razas de cabras, ¿no? Tenemos que empezar a aplicar el Real Decreto 1086/2002 de flexibilidad de normas sanitarias. Es un decreto que está ya publicado y hay que pasar a la acción, hay que promover ese decreto de pequeñas producciones, que ya yo creo que ese decreto está bastante ya desarrollado, por ejemplo, en el tema del queso, pero en el tema de la carne, pues está muy en pañales y eso sería una salida. Claro, aquí nos chocamos con la reticencia de los compañeros de salud pública. Los compañeros de salud pública dicen que esto es un problema. Esto es la solución. Todos sabemos, porque yo creo que todos estamos en contacto con las cabras, que se están matando los cabritos. Pues vamos a regular eso, ¿no? Tenemos la normativa, tenemos el paraguas jurídico, ¿no? Después, un tratamiento igualitario, si no una discriminación positiva, por lo menos el caprino de carne lo que está pidiendo es un tratamiento igualitario con otras especies. El tratamiento ha sido discriminatorio en la PAC, siempre decía el caprino. Muy discriminatorio. Y en el caso de Andalucía, aún más. Yo os explico. Por ejemplo, dos ejemplos. En el pago acoplado, ¿por qué una cabra en pago acoplado tiene que cobrar una cantidad y una oveja cobra casi el doble? Eso no lo entiende nadie. Eso no afecta al caprino de carne, al caprino de leche y a todo el caprino. Ahora parece que en la nueva PAC va a ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, mucha gente ya se ha quedado por el camino. Otra estrategia, por ejemplo, es el tratamiento igualitario en las medidas agroambientales. La 10.1.2 es una ayuda a raza en peligro de extinción, eso es un mare magnum. Y en Andalucía somos los peor tratados. Hay otras comunidades autónomas que igualan el caprino con el ovino, lo igualan en UGMs o el bovino. En Andalucía una cabra está recibiendo 16 euros por año y una oveja está recibiendo 29. No lo entendemos. ¿Por qué? Yo creo que eso ha sido muchos factores que han hecho que el sector llegue a donde está. Y después otro punto es la dignificación de la palabra del cabrero. La dignificación social. Y aquí aprovecho para lanzarle a mi amigo Paco de Asís para que la escuela de pastores, pues hombre, se llame Escuela de Pastores, Cabreros y Vaqueros. Porque la figura del cabrero es distinta de la del pastor, ¿no? Es importante que se dignifique la figura del cabrero. Es un gestor medioambiental, altamente cualificado y nadie lo está valorando. Y bueno, pues ya está. Sí, porque la respuesta ha sido más que la intervención primera, pero está bien, todo lo que has dicho es interesantísimo. Yo abogo también por esa incorporación del cabrero. Has dicho el pastor, el cabrero y el vaquero, hay que incorporarlo ahí. ¿Alguna pregunta más? De momento no. Pues mira, por seguir el hilo de Paco, yo tengo aquí en las manos un libro que me regaló el director del Parque Natural de Grazalema, José Manuel Quero, Entre mijos y empleitas, es el título, que lo conocéis muy bien.
Lo editó la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, interviene Interreg. Bueno, este es un ejemplo de lo que podéis hacer en vuestras respectivas zonas, sacar publicaciones que rescaten lo artesanal, lo auténtico. En el caso vuestro de Málaga, en Ardales, pues un libro de este, con las razas autóctonas que tenéis allí, y en torno a esa actividad sería interesante. Al arranque hay un poema aquí de Francisco Jarillo Nieto. Os va a sonar mucho a la mayoría, ¿eh? ¿Qué tengo? ¿Qué sueño? ¿Un rebaño de ovejas? ¿Un aprisco? ¿Un herrado? ¿Un zarzo? ¿Un entremijo? La empleita y el cuajo, mis piernas, mi fe, mi trabajo. El aire y el agua, la hierba y el prado. La hoguera, el frío, la nieve, la lluvia. Un perro que ladra, mi onda que canta. Lo demás es agobio, me hastía, me cansa. Un rebaño de cabras, el murmullo del río, las encinas y jaras, la campiña, la sierra, mi cayado que siempre acompaña. Mis manos, mis callos, una ubre, su savia y el milagro del queso. ¿Cómo darte las gracias por todo eso? Pues Manuel enseña los callos que él también tiene. He leído esto porque intuía que, lógicamente, es la mejor expresión que llevamos en el ratito que llevamos para acercarnos a este mundo del que estamos hablando y tratando. Pues seguimos con la segunda ronda. Manuel Salcedo, sí os digo que si en las diferentes intervenciones tenéis ya alguna pregunta interesante que hacer en ese momento, con gusto os damos paso, ¿vale? Si no, esperamos a que acabe la segunda ronda de intervenciones. Adelante. Bueno, el tema de la estrategia del futuro en la situación en la que estamos ahora mismo, claro, cuando nos viene esta crisis, pues, ¿cómo salimos a corto plazo de esta crisis con la situación de cada una de nuestras exportaciones? Pues depende de cómo tengamos nuestras exportaciones. Porque, como yo anteriormente he dicho, si desde que nos iniciamos en esta actividad tenemos un rumbo claro de hacia dónde vamos, y cuando digo hacia dónde vamos es a tener una rentabilidad, pues vamos haciendo inversiones para que esa rentabilidad se produzca, es decir, abaratar costes. Un ejemplo muy claro, la alimentación de los animales, yo lo tengo mecanizado. ¿Qué supone eso? Pues le das un botón y el pienso se reparte en todos los comederos, mientras que si anteriormente, cuando yo me inicié, pues necesitaba por lo menos 4 horas, solamente en repartir pienso, limpiar comederos, chapas, etc. Eso ya es un ahorro de costes. En el tema digamos, de las instalaciones, si las instalaciones, bueno, construir una nave en un principio, pero después tienes que pensar que la parte superior hay que echar un aislante porque baja la temperatura, hay que echar cama, hay que gastar dinero en cama, hay que echar secante. ¿Todo eso qué conlleva? Bueno, pues conlleva que tiene un ahorro de medicamentos y que después las cabras producen mucho más leche. Eso también es una cosa fundamental. La genética, pues es que nosotros tenemos que tener datos para saber cuáles son nuestros reproductores y cuáles son nuestras reproductoras, para dejar el animal más adecuado, con lo que dije yo antes, de que no es lo mismo come una que otra, pero una me da y otra me quita. Todo eso es una proyección que hay que ir haciendo con una línea que ahora mismo es que lo pilla con una situación de hace 30 años. Claro, dices que es una ruina. ¿Yo cómo voy a gastar ese dinero en poner esto, en poner lo otro, no sé qué? Evidentemente eso es una ruina. Ahora mismo es una situación muy complicada. Ahora, los que llevamos una línea, esa línea de todos los años hacer inversiones, porque pensamos que eso nos va a abaratar costes, pues podemos soportar mejor esta situación. Porque yo, ya digo, que es importante, dato. Hay que tener, en las explotaciones hay que acostumbrarse a tener un cuarto que es la oficina, donde tengamos nuestras carpetas, nuestras fichas, donde tengamos nuestros números. Y ahora nosotros, desde las asociaciones, vamos a tener una herramienta muy importante, porque no es cuestión de tomar datos con un boli y una libreta como lo tomaba antes, es cuestión de que la tecnología ya lo tenemos al alcance para que esos datos se procesen rápido, decidamos rápido en ese momento. Por eso, siempre hago hincapié
que la estrategia del futuro es la profesionalización del sector para que así, ante situaciones como esta, los que están en esa línea pueden soportar mejor esa situación. Si no, la verdad es que esto no puede llegar mucho más a esta ganadería. Y en el tema del relevo generacional, ¿tú ves ahí en la zona tuya gente joven que la escuela de pastores y demás que esté dispuesta a coger el relevo o no? Es francamente muy complicado, porque ya digo que esto es una cuestión vocacional, una cuestión vocacional. Si la generación, si los hijos de los ganaderos no les gusta el ganado, va a costar mucho trabajo que se queden con esto. Ahora, también, si se le da la oportunidad de que esta herramienta le da una autonomía de ser una persona autónoma, con una empresa propia, que puede desarrollarte, que puede crear una... Pues sí, también puede ser. Lo que pasa es que, claro, la gente cuando son jóvenes a lo mejor no tienen muy claro todavía lo que quieren hacer, ¿no? Pero que sí es muy complicado. Yo no sé si lo he dicho antes, pero en el caso de mi pueblo, como ejemplo, hay 11 ganaderías y solamente 2 tienen garantizado el relevo generacional. Y estamos hablando que hace 30 años había 25 ganaderías. Ya han desaparecido una serie de ganaderías, ¿no? Y Paco, ¿tú ves en la zona tuya... ¿Ves en la zona tuya esto? ¿Hay gente dispuesta a coger el relevo? Y otra pregunta rapidita para pasarle luego a Román. Tú practicas todavía la transhumancia, ¿no? O tu familia. Háblanos un poco del valor del ganado transhumante. Paco antes hablaba un poco de ello. Bueno, lo del relevo generacional va por barrio, en general va mal, ¿no? No hay mucho relevo generacional, pero bien es cierto que en zonas muy ganaderas, al haber un ambiente ganadero, el relevo generacional es un poquito más. El problema viene cuando en los pueblos, como cada vez está pasando más, se queda 1, 2, 3, 4, 5 o 12 ganaderos. Entonces, el relevo generacional cae en picado. Cae en picado porque ya no hay un ambiente ganadero. Entonces, el ganadero no es que sea, voy a decir una cosa que no está bien, pero no es que sea el bicho raro, pero él al no juntarse con ganaderos, al final el oficio se va perdiendo. Entonces, hay zonas, por ejemplo, bueno, de donde yo soy, de la Sierra del Segura, en Santiago de las Padas, que sí, el relevo generacional está bastante más, también porque no hay otra salida laboral, pero bueno, está un poco mejor. Y en zonas donde, por ejemplo, tengo los rebaños de Montesinas, donde hay un rebaño en cada pueblo, pues cuando se va jubilando el pasto de pueblo, pues se acaba la ganadería en ese pueblo. O sea, que va por barrio. En cuanto a lo de la transhumancia, bueno, ya sí, bueno, mi familia han sido transhumantes, ahora ya en la actualidad no, pero los valores de la transhumancia es el máximo gradiente de extensificación. Yo creo que con eso queda todo dicho. La transhumancia ahora mismo es una oportunidad para no depender de lo que ha explicado el anterior ponente, por ejemplo, o no depender tanto, ¿no? Entonces yo creo que es una ventana de oportunidad. Román Eliseo, segunda ronda, y antes hablabas en la primera, que es muy interesante, de que el intensivo y el extensivo no tienen por qué estar enfrentados, sino que tienen que ser, y yo creo que el futuro va por ahí, complementarios. No sé. Vamos, yo pienso eso directamente. En cuanto al relevo generacional que hablaba, por lo que yo conozco va por barrio y siempre el extensivo es el que más lo sufre. Yo trabajo también en Baza. No la media. El ganadero más joven que hay allí tiene 55 años. O sea, nos quedan 10, 12 años de ver la ganadería extensiva en aquella comarca en donde en la Sierra de Baza se peleaban por poder entrar los ganaderos a subir. Que hoy hay 4 ganaderos y entre los 4 no juntan 1000 ovejas. ¿Vale? Cabras en extensivo no existen. Y creo que todo lo del relevo generacional, sea extensivo, sea intensivo, pasa por lo que dice él. Tenemos que dignificar al ganadero, tenemos que hacerlo rentable. Yo siempre pienso que para filosofar hay que tener el estómago lleno. Entonces, si queremos hacer cosas con el caprino, lo primero que tenemos que hacer es hacerlo rentable. Sea extensivo, sea intensivo, sea de carne, como dice Paco, o sea de leche. La mayoría del caprino que queda ya aquí es caprino de leche intensivo o semi-intensivo. Entonces, incluso ellos no están suficientemente dignificados. A mí me da la sensación, y me voy a meter en el barro, de que se está legislando, se está haciendo y se está apoyando a los ganaderos sin contar con ellos. No se cuenta con los ganaderos.
bajo ningún concepto. Ahora tenemos un cúmulo de leyes, la ley de bienestar animal, la ley del medicamento, la ley del veterinario de explotación, que eso ya es el colmo. El veterinario de explotación es como el muro de Trump. Lo manda la administración y lo paga el ganadero para hacer una inspección. Y ya está. Y otro coste más, y otro problema más. Que sí, que os vamos a dar solución, que no hay ningún problema, pero que va a costa de vuestro bolsillo. ¿Y quién ha decidido si la normativa de bienestar animal, desde el punto de vista ganadero? Yo reivindico que los ganaderos protesten, que hablen ellos. Si nosotros somos... Para mí son mis jefes. Yo siempre se lo digo a todo el mundo. Yo trabajo en Nanta. Mi jefe es mi ganadero y quien me paga es Nanta. Y si no me paga Nanta, ya me pagará otro. Pero mi jefe es mi ganadero. Entonces, o habláis vosotros como ganaderos o vamos a hablar nosotros por vosotros. Desde el punto de vista de la comunicación, y eso te afecta a ti, Ezequiel, yo estuve una vez en una charla en un foro, creo que fue un foro caprino, y vino una periodista y hablaba de que o hablamos nosotros de nosotros mismos y de nuestra realidad, o alguien lo va a hacer por nosotros. Y entonces nos quejaremos del qué dirán. No saben nuestra realidad. La gente, los urbanitas, y hablo de urbanitas, de la gente del pueblo. O sea, yo no digo lo de los de Madrid. La gente se ha desligado de la tierra, del sector primario. No me refiero a la intensivo, sino de la ganadería, de la agricultura. Se han desligado. En mi pueblo, que es Baza, hay 20.000 habitantes, de los cuales 15.000 no tienen ni idea del sector primario. Ni idea. Yo lo pongo muchas veces como ejemplo. Me han llamado al colegio de mis zagales para que yo les diga qué es ser veterinario. Yo les dije, os voy a enseñar cómo soy veterinario, pero yo, no de perros y gatos, de ganadería. Cogí 2 cabritos, los dejé un día sin comer, me los llevé, les puse un biberón. Los niños corrían, les daba miedo. Les daba miedo, ves, que los chotos se acercaban a ellos con el biberón. Y eso no, ni es vano ni es bueno, es una realidad. La gente está desligada de nosotros, no sabe de nosotros. Necesitamos darnos a conocer, porque si no alguien va a hablar por nosotros, habla la administración nos manda leyes, nosotros como técnicos estamos aquí para ayudaros, para sacar las leyes, esto es una burbuja, pero la administración que manda las leyes también abre el mercado con Mercosur, que es país tercero, o sea, que es zona tercera de la Unión Europea, o abre un mercado globalizado y nos inunda de un producto que no tiene ley de bienestar animal, que no tiene ley de medicamento y que no tiene nada. Como ganaderos, los que seáis ganaderos aquí, deberíais, a través de la voz que queráis, manifestaros y protestar. La ley del medicamento, como técnicos, nos pone a los pies de los caballos. Pero es que a vosotros igual. No sé con quién lo hablaba, con Isabel. Chiquillo, que es que lo hacemos mal, lo hagamos como lo hagamos, por una normativa que el año pasado era de una forma, este año es de otra, resulta que estamos viviendo en la ilegalidad. Y es una normativa que no cambia nada. Ayer se lió aquí el lío con el tema de los medicamentos. Pero, chiquillos, si yo tengo una paridera proyectada para el mes que viene y necesito oxitocina, sí o sí. Pero yo tengo que hacer una receta con un número de la cabra. El ganadero no tiene esa potestad de hacerla, o sea, de aplicar el producto sin que yo se lo haya dicho. Y yo no puedo ir a las cabras. Yo no puedo estar allí permanentemente. Y es un ejemplo. Entonces, en el mismo momento en que nosotros dignifiquemos, nosotros no, vosotros os dignifiquéis, protestéis. Si es que tenemos que quitarnos la máscara de víctimas, tenemos que pelear por nosotros mismos. Mira, yo soy amigo de Paco y muchas veces nos juntamos. Él, su carta de presentación cuando nos juntamos es un cordero o un cabrito. Él lo vende cuando nos juntamos, tú lo sabes, Paco. O sea, nosotros ya ni le planteamos nada. El cordero, el cabrito lo pone Paco. Yo, cada vez que voy a una quesería local o lo que sea, yo compro 10 o 12 quesos, que son mi carta de presentación. Yo regalo a cada uno un queso, de mis amigos, de mis conocidos, de lo que sea. Tenemos que coger y ser más proactivos también. Los ganaderos y yo, por supuesto, como técnico. Ya termino. En fin, yo quería eso. Creo que si no hablamos nosotros de nosotros mismos, alguien va a hablar de nosotros y luego nos quejaremos de lo que dicen. Y quería eso, pues levantar un poco esa ampolla. Antes de darte la palabra, en su tiempo, cuando yo estaba dirigiendo Tierra y Mar, hicimos un reportaje en Extremadura con una muy buena ganadería de porcino. Fue la primera vez que yo oí hablar allí de una categoría que hasta el momento no la había oído. Generalmente el hombre que cuida de los cerdos se le llama porquero. Pues allí, en aquella empresa, se le llamaba porcicultor.
Entonces se me ocurre que el cabricultor podría ser una manera de disociar ese concepto ancestral y que la gente de la ciudad y demás lo apega a lo pasado, a lo negativo. Pues mire, el cabricultor, una nueva especialidad. Tú tienes la palabra. ¿Tienes micrófono? No. Yo creo que tenemos que dejar de hablar de caprino extensivo y caprino intensivo, porque son términos que no aclaran lo que hay y que no muestran lo que hay. Hay un caprino cárnico pastoral, que sí podríamos llamar extensivo, y luego hay un caprino lechero con 4 modalidades. Una, las estabuladas, estabulación total y todo viene de fuera. Otro, las estabuladas, pero que tienen producción propia de forraje porque tienen tierra. Otra, las pastorales, pero que tienen una alta suplementación externa y, por lo tanto, en alimentación gastan tanto como las otras. Y otras, las pastorales, pero que al ser lecheras reciben una suplementación diaria mientras están produciendo. Creo que entender esa diversidad del caprino es muy importante porque hay estrategias diferentes para cada una de ellas. Hay estrategias comunes, como ha dicho Manuel, que es ser profesional y gestionar, pero hay estrategias diferentes y hasta que no admitamos esa diversidad es difícil buscar esas estrategias diferentes. No sé si hay aquí alguien de la Administración, de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Agricultura. Creo que eso es muy importante que la Consejería lo admita porque las estrategias son diferentes. Y luego la otra cuestión que Román ha hecho alusión, supongo que al póster que tenemos ahí puesto, que es cierto que el margen neto, que es el dinero que queda para remunerar la mano de obra familiar, sale inferior en las pastorales, aunque las diferencias no son significativas porque nuestra muestra era tan pequeña que la diversidad entre explotaciones es tanta que no podemos, eso no es significativo, ¿vale? Y con eso lo que quiero decir es que hace falta más explotaciones a las que hacer seguimiento y generar datos para poder hacer. Pero ¿por qué el margen neto de las pastorales y por qué nos cuenta Paco lo que nos cuenta, que es una pena que esté pasando eso? Porque a las ganaderías pastorales muchas de las cosas que están produciendo no se les están pagando y eso se ha dicho. O sea, todos los servicios ecosistémicos que ha dicho Paco también los producen esas ganaderías y le estamos pagando únicamente lo que le pagamos a las que están estabuladas, que es la leche y la carne. Hasta que eso no cambie, pues esas van a seguir siendo menos rentables. Lo que hay que hacer es reconocerlo y pagarlo, ¿no? Entonces, y termino. ¿Cómo creo yo que se podría avanzar en ese pago de esos servicios ecosistémicos? Primero hay que diferenciar. Cuando llega al mercado el producto se tiene que poder diferenciar. Si la leche de una cabra en pastoreo se mezcla con la leche de una cabra estabulada, que yo no tengo nada en contra de las estabuladas, solo estoy hablando de diferenciarla. Pues claro, al final no se puede pagar eso. Entonces, lo primero, hace falta una diferenciación en el mercado de unos productos y de otros. Hace falta una concienciación de los consumidores, que el consumidor esté dispuesto a pagar no solo por la leche, sino por lo que significa ese ganadero en la sierra o por la carne o por lo que significa el ganadero. Y luego está y muy importante trabajar en que los ganaderos y las ganaderas participen del valor añadido de la transformación. No es lo mismo venderle leche a una industria que se va a mezclar con otra que vender una leche, sea intensiva o no, porque la leche de cabra es magnífica, venderla haciendo tu propio queso, participando del propio queso. Y finalmente, yo no estoy muy a favor de las ayudas. Yo creo que este es un sector que no necesita ayuda. Por sí solo vale mucho, lo que pasa es que no lo pagamos. Pero hay ayuda, vamos a aprovecharla. Hay unos ecoesquemas, vamos a aprovecharlos. Vamos a influir en que las personas que tienen que decidir a dónde va el dinero de esos ecoesquemas vaya realmente a esas ganaderías que están produciendo esos otros servicios. Gracias, Yolanda. En Grazalema, la payolla y la merina de Grazalema, a mí me parece que es un modelo muy ejemplar de cómo seguir incentivando la producción artesanal del queso, como se hace allí, y el cliente, el consumidor, ha asumido ya que comprar
queso de Payoya o de Merina de Grazalema es un plus que paga lo que haya que pagar de más porque lo merece. Gemma, ¿tú tienes a lo que ha dicho Yolanda o otra observación que quieras hacer? Estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a lo del relevo generacional, sí que voy a tirar una baza, por lo menos el conocimiento que yo tengo desde nuestra cooperativa. Quizás en el sector caprino es donde, quizás también porque sea más fácil entrar, necesita una menor inversión a priori o disponer de menos territorio. En nuestros sistemas de explotación es quizás donde se está observando una mayor entrada de gente joven en el sector a producir, a comercializar la leche. Y después, como respuesta a la pregunta que se había lanzado online, la capacidad de resistencia, pues totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Depende, efectivamente, la rentabilidad va a estar en obtener el mayor precio de la leche y en disminuir los costes. Y eso depende había que ir a explotación, a hacer un análisis explotación a explotación. Y depende de la eficiencia y de la profesionalización. En estos momentos tan importantes, donde hablar de rentabilidad de las explotaciones es todo un reto, depende mucho del trabajo hecho anteriormente y de cada modelo productivo, que es importantísimo lo que se ha dicho en el foro y se ha repetido, la toma de datos. Si no tienes datos, no puedes tomar decisiones. La gestión técnico-económica, hacer una buena gestión de la reproducción, hacer una buena gestión sanitaria, es lo que te va a poner en una escala para poder soportar la situación de crisis que tenemos ahora mismo. Muy bien. Pues le voy a hacer yo una pregunta a Fernando Caja para que ya te incorpores. Ha sido muy interesante todo lo que has dicho. Yo me he sobrecogido un poco, conocía algo, pero es verdad que el tema de los fondos de inversión es tremendo, entrando en el sector primario. La amenaza de China, que cada vez, como has dicho, está comprando más, igual que está comprando agua y territorio en África, se están expandiendo de una manera tremenda, en Latinoamérica también, y ya si entran en esto, pues vamos a tener un grave problema ahí en el futuro. Sobre eso, aunque no has querido hablar del futuro, pero tú que del presente y del pasado sabes tanto, cualquiera que sepa tanto del pasado y del presente tiene que proyectarse hacia el futuro. Entonces te voy a poner en un compromiso al pedirte que, ¿cómo ves tú la situación? Con lo que conocemos y por dónde va todo, ¿crees que hay optimismo? ¿Podemos ser optimistas ante lo que viene? ¿Podemos pensar que vamos a estar en manos de 4 especuladores en los mercados de futuro de Chicago y tal, y que al final vamos a acabar pues como ya está ocurriendo con los transgénicos? Que el agricultor antes tenía cantidad de semillas para sembrar, heredadas de sus abuelos, y ahora ya estamos en manos de una multinacional que solamente nos deja esa semilla que nos proporciona y sin ella no tenemos futuro. Te lo dejo ahí, no sé cómo. Te respondo ¿Sí? Sí, por Te favor. respondo más a lo primero que a lo último, ¿no? Bueno, son temas polémicos, sobre todo lo último. En cualquier caso del futuro, bueno, yo lo que veo es cosas evidentes, ¿no? Podemos ver tendencias, como decía en los últimos comentarios que hice en la presentación. Pues por una parte, yo creo que todo lo que estamos viendo ahora es un calentón totalmente momentáneo, ¿no? Al final, los precios, la fijación de precios, hay muchos mecanismos según los mercados, y está claro que la oferta y la demanda son un mecanismo de fijación de precios. En el mundo agrícola tiene que ver con la situación de cada una de las cosechas. La demanda no cambia de una forma importante, va cambiando, pero muy paulatinamente, ¿vale? Sí que es verdad que aumenta la población, hay mayor demanda de proteína en los países en vía de desarrollo, y todo esto va haciendo que poco a poco los consumos vayan aumentando, pero es muy paulatino, no hay un cambio para arriba de momento que se consuma mucho más, ¿no? Lo que sí que hay es un cambio según la cosecha, cuando se produce menos, cuando hay un problema como el de Ucrania, automáticamente hay una pérdida de disponibilidad en el mercado y esto hace que los precios suban. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, otro mecanismo de fijación de precios es todo lo que tiene que ver con el coste que tienen los productores. Entonces, hay que entender que los costes están cambiando. O sea, estos costes energéticos, de fertilizantes, están afectando los mercados. Entonces, ahora mismo, si podemos vaticinar algo, es que cuando los precios vuelvan a su ser, si podemos decirlo así, va a ser a un nivel de precio superior al que había antes que esto. O sea, yo esto creo que es bastante evidente. Luego, si aumentamos y añadimos la sostenibilidad, hay que pagarla.
la huella de carbono. Hay muchos elementos que cuestan dinero, todo eso habrá que pagarlo. Y al final harán que esa prima que habrá que pagar pues será superior. Yo creo que eso es lo más evidente. ¿Cuándo va a ocurrir? Es lo difícil, pero bueno, que poco a poco irá otra vez a las leyes del mercado y poco a poco pues ese ajuste entre oferta y demanda, teniendo en cuenta que además la oferta también se va corrigiendo. Seguimos aumentando productividad. Lo comentaba en el café, todos los países que están ahora que son relativamente nuevos en la producción mundial, como es Brasil, Argentina un poco menos, pero también Ucrania, todos estos países lo que tienen es una productividad muy inferior a la que tenemos en Europa, a la que tienen en Norteamérica. Poco a poco eso se irá recuperando y tendremos mucha más producción sin aumentar el terreno sembrado y simplemente pues por mejoras del conocimiento de las tierras, de los tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo soy optimista respecto a esto. Yo creo que no hay un problema. O sea, así como los maltusianos piensan que hemos llegado al límite de la capacidad de la tierra, todo esto, yo sinceramente creo que en la alimentación todavía hay bastante recorrido, aparte de cambios de dieta, etcétera, etcétera. O sea, que yo no veo un problema grave. Lo que sí que me preocupa, que está viniendo y que ya veremos si es para quedarse, es el intervencionismo. Hay muchos países, y aquí nos encontramos en Occidente exactamente igual, que pensamos que todo esto que está pasando ahora se habría solucionado si fuéramos autosuficientes. O sea, si en Europa fuéramos autosuficientes y Ucrania no hubiera hecho falta para cubrir nuestras necesidades, por ejemplo. Si no tenemos que depender de las importaciones de Brasil. O sea, si echamos atrás la globalización. Entonces, bueno, yo creo que esto sinceramente no tiene mucho sentido. Además, que si de alguna forma promocionamos a los países en vía de desarrollo es utilizando lo que ellos producen. O sea, yo creo que en ese sentido hay mucho positivo en la globalización. Hay bueno, hay malo, pero no es un balance claramente negativo como algunos lo ven. A partir de ahí, si añadimos intervencionismo, será malo. Yo creo que será malo. Será por muchos factores, será malo. O sea, si los países, como ha pasado en la India, por ejemplo, el caso más evidente es el del aceite de palma de Indonesia. Cuando ellos creen que hay un problema de suministro mundial, dicen, bueno, nosotros cortamos la frontera. Son uno de los mayores productores y automáticamente los precios de la palma se disparan. Y por efecto dominó, los precios de la soja, del girasol y de todos los aceites, ¿no? Y ha sido devastador. Y algo totalmente artificial. Aquí estamos sujetos a unos de los que van marcando el paso en los mercados agrícolas, que son pues los políticos, los gobiernos. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que en el momento en que hace esto, pues eso tiene un efecto interior, pues claro, pues al final tiene una sobreoferta, los precios se vienen abajo, los productores se quejan, los agricultores, se alía una gorda, ¿no? Lo que han hecho es volver a abrir la mano y en poco tiempo ha bajado un 22% el precio del aceite de palma en los mercados internacionales. Bueno, pues al final este es el problema, que los intervencionismos mueven mucho los mercados sin ton ni son. Y normalmente de forma, o sea, a alguno parece que le beneficia, pero al final nos perjudican a todos. Y yo creo que de esta crisis sí que está quedando un poco un sustrato de que hay muchos gobiernos que presentan como bueno el intervenir, el poner barreras a la exportación cuando el mercado está mal. Pero luego querrán vender, cuando tengan una sobrecosecha, lo querrán vender fuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto no tiene sentido, ¿no? Al final, yo creo que lo acabarían pagando los consumidores y sería malo para en general para el mundo, ¿no? Al final, el que lo necesite, que lo pague. Si tiene que ser caro porque hay más demanda que oferta, pues así funcionan los mercados. Pero de lo que se trata es de que todo el mundo se alimente y que llega a todos, ¿no? En el mundo. Yo lo veo así. Hace tiempo que no aplaudís, ¿eh? Un momentito, que quiero que acabe ya la ronda Paco Casero, que no ha intervenido, y luego intervenís ya con las preguntas, por favor. Tú la primera. Adelante, Paco. Sí, hay varias cuestiones que han planteado. Don Yolanda, no es hablar de ayuda, sino de compensación. Este es un término totalmente distinto. Y sobre todo mandamos a la sociedad, porque a veces la sociedad percibe, la gente del campo siempre está hablando de la ayuda, y no están hablando precisamente la compensación por lo mucho que aporta. Fíjate el tema del agua. Estamos en una zona donde se almacena mucha agua, toda se demanda, se usa en la zona de abajo y no hay ni una sola compensación. Pero una sola. Resulta que ya en la Sierra de Huelva está habiendo corte de agua y no se beneficia en absoluto. Pero voy a decir algo más contundente. En esta zona fundamentalmente es ganadera. No hay ni una sola concesión de agua para explotaciones ganaderas. Ni una sola.
todo para el sistema agrario. Por tanto, ahí hay una discriminación total. Y con el tema del cambio climático, el tema del agua va a ser cada vez más crucial. Precisamente los animales tenemos que garantizar que pueda tener realmente una buena distribución en la finca para poder tener acceso al agua, con el fin de que ese ganado esté manejado en todo el territorio, si no, mal asunto. Por otro lado, incidí en el tema de la importancia de la conservación y gestión del territorio. De eso no somos conscientes. Si no mantenemos el territorio, será todo llama. Hace 3 años en Portugal hubo un incendio de más de 400.000 hectáreas. No había ninguna ganadería extensiva. Ninguna. Recuperar esos terrenos no son fáciles. Y eso nos va a incrementar los grandes problemas. Estamos apoyando un proyecto, pues ya te ha salido el tema de transhumancia, de 10.000 a 13.000 ovejas todos los años, se desplazan desde explotaciones ganaderas de Sevilla, Huelva y Badajoz al norte. Eso hace que descanse nuestras tierras, aproveche los pastos del norte y es una gestión perfecta. Eso realmente supone un alivio para todos, hasta para el propio descanso de los ganaderos de esas explotaciones. Entonces, todo esto requiere ser muy imaginativo y sobre todo poner en marcha precisamente que el sector ganadero es un sector totalmente vivo y dinámico, pero tenemos una administración que sigue concibiendo el gran enemigo a los ganaderos y ganaderas. El hecho está que es el único sector que tiene 44 normas que se tienen que aplicar y realmente eso hace un jaleo tremendo, porque dice ahora mucho las tecnologías, pero si la mayor parte de los ganaderos y ganaderas tienen más de 50 años, mis nietos lo usan perfectamente, yo me amo un lío, te voy a cumplir 74 años, por decimos unos ganaderos y ganaderas. Es decir, algo que realmente está totalmente desenfocado, es decir, es un sinsentido las cosas que vienen sucediendo. Ahora te estamos hablando siempre de más producción, más producción. A lo mejor hay que plantearse, ¿producción hasta dónde? ¿Hasta dónde puede admitir una explotación unos animales? Hubo un estudio en Suiza, muy interesante, sobre el tema de las vacas de productoras de leche. En Suiza cada año iban seleccionando para tener unas vacas que produciesen más leche. Y observaron que había cada vez la rentabilidad era menor. Y empezaron a estudiar el tema. De pasar de 6.000 a 6.500 litros de leche año vaca, observaron que los tostes se le disparaba y por otro lado los animales se movían menos. Sabéis que en Suiza los pastos son bastante permanentes. En esa explotación, ese ganado, a ser más robusto, tenía de mayor tamaño, se desplazaban menos. Entonces solamente se desplazaba por una parte de la finca y no por el resto. Empezaron a echar números y resulta que el aumento de 500 litros anuales suponía un coste mucho mayor que precisamente manejase la dominación pasto-alimentación complementaria o alimentación de pienso. Estas son cuestiones que tenemos que realmente plantearlo. Porque, ¿dónde está el límite? De verdad, la concesión que nos está imponiendo, no hay límite, más. Y resulta, te antes he puesto un ejemplo, que antes con ciertas hectáreas se podía vivir una familia y ahora mucho más no tiene, porque es un sistema, no tiene límite. Y hay un tema que también se ha insinuado y que también es preocupante, y es cómo los fondos de inversiones en momentos determinados están actuando y realmente es algo que ni vemos, porque antes, cuando yo estaba en el sindicato obrero del campo, éramos contra los terratenientes, pero sabían dónde vivían, quién eran, etc. Pero ahora no vemos absolutamente nada. Estamos entrando en una situación, realmente estamos completamente manejados. Por eso el tema de la educación, una educación que nos permita
precisamente en relación al consumo y en relación a que la sociedad conozca este mundo ganadero y de la importancia que tiene para la propia sociedad. Es importante, y ha habido experiencias con el COVID muy bonitas, donde a través de las empresas online por lo menos se ha salvado que ciertas empresas puedan vender sus quesos, sus productos. Es decir, fomentemos realmente eso. Es decir, la cercanía, porque el sector ganadero es fundamental para nuestra vida, por todos los bienes que realmente está produciendo. Pero por otro lado, ¿ya está? Bueno, un aplauso. Paco podría estar hablando una hora de esto, ¿eh? Una pregunta que tenías tú ahí, por favor. Mejor el micro para que te oigamos. Buenas tardes, Olga González desde la Asociación de Ganaderos de la Cabra Payoya. Primero, ante todo, felicitar la mesa, que ha sido muy interesante. Y bueno, y está siendo muy interesante. Se ha hablado aquí de varios temas, ¿no? Paco ha comentado toda esa superficie que es para dar de comer al ganado, que no se la está comiendo el ganado y que tiene unos problemas en cuanto a la gestión, porque claro, al final son incendios y una pérdida natural y para la sociedad muy importante. Estamos en un foro, en el foro del caprino que organizamos Cabra Andalucía, que lo configuran 6 asociaciones de razas autóctonas de caprino andaluz, es decir, razas que cada una se ha adaptado a un territorio. Tenemos una diversidad en Andalucía que es un regalo, es un potencial que nos permite poder aprovechar en cada zona los recursos. Esas son las razas autóctonas. Hablamos de un problema de desconexión con la sociedad. No nos conocen, no nos diferencian, y una obligación del ganadero a entrar en un sistema de producción que es el que nos imponen. Se ha hablado en la mesa también de que el ganadero no tiene las vías para conectar ni con la sociedad ni con los poderes que legislan a los ganaderos. Y yo creo que mostrando un mensaje positivo tenemos todo para poder romper. Es decir, aún existen ganaderos, existen estas razas, en otras zonas han desaparecido. En otras zonas de Europa ya no existen esas razas, hay que inventarlas, hay unos bancos y no existen ganaderos. Todavía estamos a tiempo. Estamos ante una situación de cambio climático y de demanda de materias primas que nos obligan a replantearnos el modelo productivo. Tenemos razas muy diversas que podemos producir de manera muy diversa, eso es un potencial. Pero sobre todo el reto es conectar con la sociedad. La ganadería no solamente son cabras, son las personas. El caprino andaluz fundamentalmente está gestionado por familias. Eso es un potencial. Se ha hablado de resiliencia. La resiliencia fundamentalmente es las personas y las familias, los contactos, las uniones. Se ha hablado también en la mesa de que cuando en una población empieza a haber pocos ganaderos, ese ganadero está aislado. Es una red de personas. Y todavía existe Cabra Andalucía, y el esfuerzo fundamentalmente, que también se ha hablado en otros foros, es vamos a mostrar a la sociedad quién somos, lo que podemos llegar a hacer y todos esos servicios que damos, que es mantener los campos limpios, producir alimentos, que además es un goce. Y somos cultura. Eso siempre se nos olvida. Ayer, por ejemplo, en el foro tuvimos un acto cultural. En el sector del vino, en el sector del porcino, han podido ligar lo que es la cultura con el producto. Nosotros tenemos que hacerlo. En cualquier campaña del vino y tal hay un pregón,
hay un contexto social donde habla de dónde venimos y lo que somos. Y eso es muy importante, porque al final el comer, cuando uno decide comer y cuando decide uno comer un queso, si queremos que el consumidor pague un poquito más, tiene que ser un placer. Y el placer implica en que cuando se lo estás comiendo el pasto donde están esas cabras. Claro. Conocer que hay familias detrás que están criando a sus hijos, que están en sitios despoblados. Por eso, cuando he hablado del libro que se ha hecho en el Parque Natural, al final somos personas y tenemos sentimientos y hay cosas que nos hacen vibrar, ¿no? Y las que disfrutamos y en un lineal nosotros muchas veces lo que elegimos o en una tienda para comprar es porque nos implica una emoción. Y la única manera que tenemos de que el caprino, además de ser profesional, porque eso es ya profesional, pero pasa que el ser profesional implica muchas más cosas también. El ganadero siempre ha elegido sus cabras y ha seleccionado sus cabras que le eran más rentables, pero es que eso va en el ADN no de la cabra, del ganadero. El ganadero sabe mirar cuáles de sus cabras son las que le gustan más, por eso hay razas, que además es una comunidad de selección, que ganaderos comparten esa idea de esa animal que es el que le renta más y el que le gusta más. Y bueno, solamente decir eso, que el foro es nuestra ventana de darnos a conocer, pero quizás tenemos que trascender un poquito más. Muchas gracias. Un aplauso, ¿no? Se lo ha merecido. Voy a ser muy breve, Venga, súper breve. Bueno, creo que me conocéis, soy Sara, de la Asociación de la Cabra Blanca Serrana Andaluza y, bueno, también aquí de este territorio, aquí estamos. Hablabas antes del papel de la mujer y no se ha dicho nada. Hablábamos de los reconocimientos de los ganaderos y no se ha dicho nada. Solo quiero poner en valor que Ganaderas en Red es un grupo de mujeres muy unidas en el territorio y que han recibido un premio, van poco a poco, pero están recibiendo premios, acaban de recibir un premio por ADENEX, que es la Asociación de Defensa de Naturaleza y Recursos de Extremadura, y desde aquí quiero dar mi aplauso a Ganaderas en Red. Hay caprinocultoras allí y, por favor, vamos a visibilizarnos nosotros mismos. Y no quería dejar esto porque habías comentado el tema mujer. Bueno, lo que ha dicho Sara, no solamente es que el ganadero identifique a las cabras, es que le pone nombre y las reconoce, a todas y cada una. Respecto a la alimentación, que lo has mencionado y Fernando también hablaba de ello, nosotros tenemos en la Fundación Savia a un sabio, Pepe Esquinas, estuvo 30 años en la FAO trabajando con temas alimentarios y él sostiene que en este momento la humanidad tiene capacidad para alimentar a 12.000 millones de personas. Somos ahora 7.900 millones. Pues según Pepe, el problema es el despilfarro, el desperdicio, la cantidad de comida y de alimentos que tiramos a la basura, la cantidad de comida y alimentos que se tiran a las 8:30, a las 9 de la noche. Vemos detrás de las grandes superficies cómo se arrojan allí y hay sombras humanas que se acercan allí, levantan la tapa del contenedor y se llevan ese resto. Este es el drama. Entonces, la resiliencia. Entre todos tenemos que hacer lo que podamos para mejorar un poco el sistema de vida que llevamos ante la amenaza real ya del cambio climático. ¿Tú quieres decir algo? Estamos ya fuera de tiempo, ¿no, Juanma? Pero estáis a gustito, ¿no? Venga, adelante. En el sentido de nuestra responsabilidad, no podemos permanecer pasivos. Y posiblemente la gente no tenemos directamente una explotación, sí tenemos una responsabilidad grande. Desde la Fundación Savia estamos intentando, continuamente aportar. Fíjate el tema de la transhumancia. Nunca tiene reconocimiento absolutamente nada. En septiembre, octubre, vamos a hacer un acto, varias entidades en La Matea. La Matea está en Santiago de Pontones. Es la pedanía donde hay más ganaderos, pastores, como se quiera llamar, te hacen la transhumancia. Pues vamos a llevar ahí, vamos a hacer un gran acto, vamos a llevar las cofradías gastronómicas para que realmente ponga en valor todo el tema de los productos derivados de esa ganadería, haya degustaciones, etcétera. Vamos a crear ahí la asociación en defensa de la transhumancia
Y vamos a intentar tener un sitio tan pequeño, la gente vaya. Y vayan porque poniendo en valor, porque visitando el sitio, realmente se le empieza a tener, se le empieza a conocer. Y eso hará que realmente la sociedad se vaya implantando y seamos una presión constante de poner eso en valor. Porque si son los campos de Hernán Perea, de la parte más alta de la Sierra de Extremadura, desconocida por la mayor parte de la sociedad, en este caso andaluza, no os imagináis lo que eso supone esa zona para el tema de Guadalquivir, etcétera. Todo eso lo que tenemos que responsabilizarnos. Mañana 3 personas nuestras vamos a la zona de los Pitos de Europa. 4 días con las ovejas que han ido para arriba, vamos a estar con ellas andando, poniéndolo en valor, intentando crear opinión pública. Aprovechemos cualquier cosa. Tú no puedes descansar, tienes una edad todavía muy buena y tienes que hacer que realmente Málaga esté ilusionada por ahí a tu explotación y a las demás. Tenemos una edad que si no tus nietos van a decir, te puñetes hiciste tú por mí. Entonces esa es la ilusión que tenemos que tener, ese ánimo grande que realmente nos hará que dentro de unos años la sonrisa esté. Bueno, no moveros del sitio, porque ahora cuando acabe esta sesión, que yo me lo he pasado de maravilla, interviene Michel Nori, es un italiano de Florencia, está hablando hace un momentito con él. Él pertenece al Instituto Universitario Europeo y nos va a dar una conferencia de clausura, Situación de los sistemas pastoriles en Europa y políticas para su desarrollo. Y para finalizar esta mesa, recurro al Mahatma Gandhi. Tenemos que vivir más sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Muchas gracias. Aló. Muchas gracias a todos los componentes de la mesa. Gracias, Ezequiel. No nos ha defraudado esta mesa, desde luego. Bueno, ahora comienza el acto de clausura del foro, que comienza con una conferencia que va a cerrar las intervenciones del foro.